Dios le bendiga, hermanos. Puedo decirle que hoy, en realidad, aquí está la iglesia. Los domingos se llena. Pero ¿cómo podemos medir la salud de una iglesia? ¿Por el culto dominical? No, por el culto de oración. ¿Sabe que en estos días yo me pongo muy triste? Me deprimo. ¿Y saben por qué me deprimo? Porque la iglesia ha perdido su perspectiva en cuanto a la celebración de la Semana Santa. Tristemente, es una semana de diversión, de playa, de alcohol, de paseo. Está bien los que van a ver a la familia para estar con ellos. Eso sí tiene sentido y es correcto. Pero es triste pensar que hay iglesias que incluso en esta semana han hecho viajes a las playas y no tienen cultos. Nosotros mismos. Yo veo una diferencia entre la primera vez que vine a Honduras en el 63, 64 y ahora. Y mi corazón se pone muy triste al ver la decadencia espiritual que estamos viviendo. ¿Saben que la única vez que he estado preso en la vida fue cuando prediqué el evangelio en Comayagua un Viernes Santo? Cogí el carro, un jeep, para ir a La Paz a predicar. Y la policía me detuvo porque no se podía manejar ese día. No había música mundana, solo música sacra y música clásica. No se vendía alcohol en toda la semana. Y el bolo que vivía frente a la iglesia era la única semana que no estaba bolo, porque iba a la procesión a llevar la cruz. ¿Cómo hemos cambiado? Hemos pasado de un extremo a otro extremo y vivimos una decadencia espiritual. Por lo tanto, yo voy a hablar de las tres iglesias de los últimos tiempos. En el libro de Apocalipsis se habla de 7 iglesias, pero yo voy a coger 3. Una somos nosotros. Otra es la ideal, la que está en los países perseguidos, la que sufre. Por ejemplo, los hermanos en Nicaragua, o en los países islámicos, o en los países donde el cristianismo es rechazado. Y otra, la iglesia apóstata, la que se vende, la que busca el dinero, la que busca la comodidad. Yo me catalogo la iglesia en estos momentos. Nosotros nos catalogamos como la iglesia de Éfeso. Y tenemos las características de Éfeso. Busquen el capítulo 2 de Apocalipsis. Capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candelabros de oro. Dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia. Una iglesia que ha trabajado, que ha tenido buenas obras y que ha tenido paciencia. Nos está hablando a nosotros como brigada. Y después dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Tenemos 50 años de estar predicando, sirviendo, y hasta ahora no hemos desfallecido. Pero ahora viene el reproche, que yo traslado a ustedes y a toda la iglesia de brigada, y a todas las iglesias de Honduras, porque la mayoría de los evangélicos estamos aquí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa esto? Tu entrega, tu pasión, tu devoción. ¿Cómo puedo medir la realidad espiritual de una iglesia? ¿Por los que vienen el domingo o participan en un acto especial? ¿O por los que vienen a orar y a ayunar y a trabajar? Bueno, Brigada tiene 300 miembros más, pero en realidad aquí habemos unos 30 o 35. ¿Dónde está el resto? Bueno, es Semana Santa. Muchos se fueron a ver su familia y no dudo que muchos están viajando. Un grupo de jóvenes están haciendo evangelismo. Pero, ¿y nosotros?
quedaron viendo el partido de fútbol. Se quedaron viendo el partido de fútbol. O a lo mejor descansando. O quién sabe si alguno anda por la playa divirtiéndose. Tengo contra ti que has dejado el primer amor, has dejado la pasión, la entrega, el compromiso. Y después hace un reclamo muy fuerte que lo debemos asumir nosotros. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hoy me hicieron una entrevista en HRN como a la 1:30, no sé si alguno lo oyó, y me hicieron unas preguntas. Y qué triste. ¿Y cómo celebra la iglesia evangélica la Semana Santa? Muchas iglesias están cerradas, solo tenemos los cultos rutinarios. Sin embargo, la iglesia católica sí celebra las 7 palabras, celebra las procesiones y toda su liturgia. Pero hablemos de la Semana Santa histórica y bíblica. ¿De dónde viene la celebración de la Semana Santa? Viene de la celebración de los judíos a la fiesta de las Pascuas. ¿Y qué es la fiesta de la Pascua? Es la forma en que evocan aquel día glorioso en que Dios descendió la 10ª plaga y envió el ángel de la muerte para matar a todos los primogénitos de los egipcios, pero le ordenó a su pueblo manchar los dinteles de la puerta con la sangre de un cordero para que el ángel de la muerte pasara de largo y se encerraran en sus casas a participar de lo que nosotros llamamos la cena del Señor. Y ese día los judíos lo celebran hace 2000 años como las fiestas de la Pascua en el mes de Nisan. Hoy, en esta semana, los judíos tienen su recogimiento espiritual. Porque la fiesta de Semana Santa no depende del calendario gregoriano, depende del calendario judío, que es solar. Por eso ustedes ven que aunque la Navidad siempre cae el 25 de diciembre, la resurrección y el domingo de Ramos no cae siempre en una fecha fija. A veces cae a fines de marzo, a principios de abril, a mediados de abril. ¿Y por qué no es una fecha fija? Porque no sigue el calendario gregoriano ni el calendario romano, sigue el calendario judío. ¿Y por qué Jesús entró a Jerusalén? Para celebrar la Pascua. ¿Y qué hizo Jesús? Lo que los judíos hacen hoy en día. Buscó un aposento alto, se reunió con sus discípulos y celebró la Santa Cena, que no era otra cosa que la celebración de la fiesta de las Pascuas judías. Era lo real. ¿A dónde hemos caído? Recuerda, por lo tanto, a dónde has caído. Es un reclamo. No le está hablando a una iglesia apóstata, le está hablando a una iglesia que en un principio tenía amor, era sacrificada, tenía paciencia, pero dejaron el amor. Y al dejar el amor, cayeron en la comodidad, en el bienestar, en la diversión. Y por eso dice aquí, recuerdas, por tanto, de dónde has caído. Y le llama arrepiéntete. La iglesia tiene que arrepentirse. ¿Y de qué? De haber sido indiferente a mantener firme las costumbres y las prácticas judías a través de la enseñanza de Cristo, como es la celebración de la Semana Santa y de la Cena del Señor. Pues, si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Yo creo que la iglesia evangélica tiene que arrepentirse. La iglesia evangélica ha perdido su visión, su perspectiva, su compromiso. Lo ha perdido todo. La mayoría de los evangélicos no son evangélicos, son religiosos. Sí, tienen una religión llamada evangélica, pero no tienen una realidad llamada Jesucristo. Y me da tristeza cuando veo que
las iglesias están vacías. La evangélica, las católicas se llenan. Qué cosa, ¿verdad? En el resto del año, las iglesias evangélicas se llenan y las católicas están vacías. Pero cuando viene la Semana Santa, las iglesias católicas se llenan y las iglesias evangélicas se vacían. Qué contraste. ¿Y por qué? Porque no tenemos el concepto ni el sentido del significado de lo que es las Pascuas o la Semana Santa. Después dice el versículo que sigue: mas tiene esto, que aborrece los hechos de los nicolaístas, los cuales yo también aborrezco. O sea, una iglesia que rechaza la idolatría, pero sin embargo no está dispuesto a guardar ciertas normas. Rechaza la mundanalidad, pero no se sacrifica ni tiene ya el primer amor. Es una iglesia acomodada. Y tristemente, cuando miro hoy Viernes Santo, la iglesia, mi corazón se llena de tristeza. ¿Saben que en el año 1964 las iglesias se llenaban y éramos pocos? Cuando había el sermón del viernes, que llamaba el sermón de las 7 palabras, oye, ahí estaba todo el mundo unido. Hoy ya no existe el sermón de las 7 palabras, ya el viernes no es santo, el viernes es de entretenimiento. Y no solamente el culto de oración está flojo y vienen ustedes pocos, yo creo que siempre vienen los mismos. Y porque es Semana Santa, la gente se anima a orar y a buscar el rostro de Dios. Pero hoy, cuando hay estas fiestas, estas celebraciones, estas conmemoraciones, nuestra actitud refleja lo que en realidad hay en nosotros. Después habla de la iglesia fiel y verdadera, que es la de Filadelfia. Pero no voy a hablar de esta iglesia porque no tenemos tiempo. Esta iglesia que la describe en el capítulo 3. Esa sí es la iglesia verdadera. Pero ¿cómo se caracteriza esta iglesia? Porque sufre, no niega su nombre y es perseguida y encerrados por predicar la verdad. Es la iglesia de Nicaragua en estos momentos. Y tenemos que orar por los hermanos de Nicaragua, no solamente por los católicos que están sufriendo la mayor descarga de oprobios. No lo dejan hacer procesiones, ni le dejan, sino también los evangélicos. No lo dejan predicar al aire libre. Han decomisado las emisoras, han intervenido las escuelas cristianas, están sacando a todo aquel que predique la verdad. Estos sí son cristianos. Los que están en países donde son perseguidos, oprimidos, condenados, encarcelados por predicar el evangelio. Esos son los que no han negado mi nombre y guardan la palabra. Y el Señor promete a esos guardarlos. A nosotros nos llama a arrepentirnos por la indiferencia que tenemos, pero a los que sufren los llama bienaventurado y los guardará de la prueba que vendrá. Y después aparece la tercera iglesia, la Odisea, la que se vende, la que se alinea políticamente, la que busca el pisto, el dinero de la gente, la que busca el bienestar, adaptarse al sistema. Se vende y no se define. Por eso la llama que ni es ni fría ni caliente. Y por eso Dios la vomita de su boca. Es una iglesia que hace alarde de su poder económico. Pero Dios le llama miserable, pobre, porque lo tiene todo, pero no tiene la esencia de la palabra. Es triste, ¿verdad? La decadencia espiritual que está sufriendo la iglesia. Y es más, le voy a decir algo. Si no hay un despertamiento espiritual en oración los miércoles y no reaccionamos
ante la condición que vive el mundo y Honduras, el futuro de la iglesia en Honduras va a ser muy incierto. Y yo espero y deseo que el Señor nos despierte. Y solo hay dos formas de despertarnos: o que nosotros reconozcamos a dónde hemos caído y nos arrepintamos, o esperar que Dios mande una persecución para entonces saber quién es quién y encontrar el remanente de los que en realidad forman el cuerpo de Cristo. Esa palabra remanente, es bueno investigar sobre eso. Pequeño grupo reducido en medio de una gran multitud. Si tú quieres saber cuánto es el remanente, lee la historia de Elías, cuando cayó en depresión debajo de un árbol porque el avivamiento del Monte Carmelo le salió al revés y vino como consecuencia que Jezabel mandó por su cabeza perseguirlo y matarlo. Y esperando un avivamiento, lo que vino fue una persecución. Y Elías se desanimó y cayó debajo de un enebro y quería morirse. Y fue cuando Dios le habló a Elías y le dijo una palabra: que había un remanente que no había doblado rodilla delante de Jehová. Y ese remanente no llegaba ni al 10% del total de la población de Israel. Hay un remanente. Yo creo fielmente en el remanente. Y es bíblico. Y Pablo habla del remanente. ¿Y dónde encuentro el principio del remanente? Lo encuentro en un simple hecho: los 10 leprosos que sanó Jesús. A los 10 los sanó. Y le ordenó, como decía la palabra, presentarse delante del sacerdote para que reconociera su restauración, su salud, y lo devolviera a la sociedad, porque los leprosos estaban proscritos de la sociedad. Pero solamente de los 10, uno regresó a darle gracias al Señor. 1 de 10 representa la 10ª parte. 10 de 100. Así que viéndolo bien, si en realidad tenemos 300 personas que asisten y hay 30 personas aquí, está el remanente. ¿Sí? Si el Señor viniera ahora, ustedes se van de cajón. ¿Sí? Se van tal como están, con toda la ropa y todo, aunque no saquen mañana, se van y les pone vestidura blanca. Remanente. ¿Y qué tal el remanente? La historia de las 10 vírgenes, 5 sal y 5 fatuas. La advertencia de Jesús: velad y orad porque no sabéis. ¿Cuánta advertencia hay? Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Remanente. Somos la iglesia de Éfeso. Sí, porque todavía no llegamos a hacer la de Filadelfia, no nos han perseguido. Y el día que nos persigan, a lo mejor este grupito que está aquí es el que va a quedar de verdad el domingo. Somos el remanente, los que estamos dispuestos a adorarle en todo tiempo y en todo lugar. No somos la iglesia Filadelfia, porque todavía no nos han perseguido y no hemos demostrado en la persecución nuestra fidelidad al Señor. No somos la iglesia de la Odisea, porque no ponemos condición económica ni buscamos tu pisto, ni buscamos adaptarnos a este mundo, ni jugar con la política, ni con el bienestar. Somos la iglesia de Éfeso, aquella que se sacrifica, aquella que esfuerza, aquella que trabaja, pero que tristemente ha dejado su primer amor. Y por lo tanto,
tenemos que aceptar el llamado de atención de la palabra. Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Saben? Cuando empezamos aquí, año 1973, allá arribita donde está el auditorio, hacíamos fogatas y se llenaba. No había culto más grande en brigada que las fogatas de oración. Y los que vieron esa época se deben de acordar que ya queda muy poco. La mayoría están allá en el cielo esperándonos. Y era tremendo. El culto más importante de la semana era el de oración. Y aquellos que hacíamos los sábados en la noche de vigilia. ¿Cómo venía gente? Y ahí que se convirtieron la mayoría. En esa fogata se convirtió Boris, se convirtieron casi todos los que hoy son siervos de Dios. En las fogatas, en los cultos de oración, de adoración. Hoy, fogata no hacemos. Aunque el Picasso está ardiendo, la iglesia está fría. Tristemente, ya no tenemos ese ímpetu, esa entrega, eso de irnos a las calles a predicar como hacíamos antes frente a la Delta. Ya eso no se ocurre, ¿no? Ya no hay el Viernes Santo las 7 palabras, ni la vigilia del sábado en la noche para la resurrección. Ya nos queda solamente en Semana Santa este culto de oración. Y tan pobre como siempre, porque hemos perdido el primer amor. Y me duele. Estos días me he sentido muy triste. Me fui a San Pedro para huir un poco de la nostalgia de ver una situación tan decadente. Mira, cuando yo era joven, la Semana Santa era la semana de más actividad, de más esfuerzo, de más evangelismo, de más consagración, de más oración, de más vigilia. Es una semana tremenda. Yo me acuerdo que el domingo teníamos un culto a las 6 de la mañana, culto de resurrección. Uy, atrévete a hacer un culto a las 6 de la mañana el domingo para que veas que te quedas solo. Si vienen 3 o 4 gatos es un milagro. A lo mejor el único que viene es el perro que anda por ahí, que siempre está en los cultos. Y es el más fiel que tenemos, ¿verdad? Yo me siento triste. Me siento triste no solamente por esta iglesia, sino por la iglesia en Honduras. Yo fui a San Pedro Sula para hablar con unos pastores el lunes sobre la ideología del género y cómo hacer frente a esta onda que viene. Hablé con 3 o 4 líderes. Sí, ahí te voy a avisar, vamos a ver si podemos. Es que tenemos esto, que estamos las hermanas en las playas. Bueno, lo que tengo es que ninguno me llamó y ninguno se apareció. Me vine de nuevo. No tenemos tiempo de preparar la iglesia para lo que viene, porque es una semana de vacaciones. A gozarnos, porque largo camino nos resta. Qué triste. Qué triste la frialdad de la iglesia evangélica frente a la realidad de la iglesia católica. Qué triste. ¿Cuántas iglesias están cerradas toda la semana? A lo mejor las que están abiertas son las de los campos. Sí, esas son las únicas que funcionan, las de los campos, las aldeas. Todavía no han perdido el primer amor porque no se han acomodado. Una vez acomodado se acabó el amor. Yo quiero que en esta noche, los poquitos que vemos aquí, entendamos que no hay época mejor para celebrar la cena del Señor que esta semana, porque en realidad fue en Semana Santa donde el Señor celebró la cena, porque Semana Santa para los judíos es la fiesta de la Pascua, es la salida de Egipto, es la liberación del pueblo de la esclavitud. Eso simboliza la Pascua. La sangre del cordero en los dinteles de las puertas que ablandó el corazón del faraón y los llevó a la libertad. Eso significa la cena. Ahora simboliza un cuerpo y una sangre derramada
para formar de todos nosotros una sola cosa. Y concluyo con esto. ¿Cuál es el sentido de la Santa Cena? Cuando la Biblia dice que el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe, ¿qué está diciendo el apóstol? Noten que el problema de Corintio era que cada uno vivía por su lado, comía por su lado. Uno comía por aquí, otro por allá, hacían fiesta y habían perdido el sentido de la unidad. ¿Qué retoma Pablo con la enseñanza de la cena? Es discernir el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es discernir? Entender que somos unos en el Señor. La unidad de la iglesia en torno al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que simboliza la Semana Santa. La historia del mensaje sublime de aquel que dio todo y murió por nosotros en el Gólgota para que tengamos vida y vida en abundancia. Y por eso, como cristiano y como agradecimiento, nosotros debemos celebrar la Cena del Señor. Y ningún momento mejor que hacerlo en esta Semana Santa, en donde este simbolismo reviste mayor significado, porque nos transmite las palabras del Señor. Cuando nos dio de comer de su cuerpo, que era el pan, y de su sangre que nos limpia de todo pecado, y nos enseña que cada vez que comiéramos el pan y bebiéramos la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¡Ay, iglesia de Éfeso! Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. No perdamos de vista lo que fuimos y retomemos lo que fuimos en lo que debemos ser hoy y mañana. Y espero que comience un avivamiento. ¿Y cuando yo sé que hay un avivamiento? Cuando hay un culto con muchos gritos, no. Cuando este local se llene los días de oración y el culto de oración llegue a ser el más importante en el quehacer de la iglesia. El día que el culto de oración ocupe el primer lugar de todos los cultos, entonces yo podré decir, la iglesia ya dejó de ser de Éfeso, se convirtió en Filadelfia y ahora sí está entrando en un verdadero avivamiento. Pero si no lo hacemos, no te preocupes. El Señor tiene forma de unirnos, aunque para ello tenga que mandar a otro Saulo de Tarso que nos persiga, para que podamos entender que en la unidad del cuerpo está el poder de Jesucristo.